Bueno, a ver, la pregunta de qué pasa después de la muerte es algo que nos ha rondado la cabeza desde siempre, ¿no? ¿Somos solo un cuerpo o hay algo más? Pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las fronteras más alucinantes que hay, la que está justo entre la ciencia y el espíritu. Y esta pregunta, ¿y si la muerte no es un final, sino una puerta? Uf, es que esta es la clave de todo el análisis de hoy. Y ojo, no lo planteamos como una verdad absoluta, sino como una posibilidad. Una que, y esto es lo más sorprendente, la ciencia de hoy en día está empezando a mirar y muy, muy en serio. A ver, que quede claro, no estamos hablando de teorías raras o de especulaciones, no. Estamos hablando de testimonios reales, de experiencias de gente de carne y hueso estudiadas por todo el mundo que nos hacen replantearnos, bueno, casi todo lo que dábamos por sentado sobre qué es la conciencia y qué es la vida misma. Venga, pues para empezar vamos a intentar entender bien el fenómeno. ¿Qué es lo que cuenta la gente? ¿Qué ven exactamente esas personas que, como se suele decir, han ido y han vuelto? Y fijaos, lo que es alucinante de esto es la increíble consistencia. Da igual la cultura, la religión que tengas o si no tienes ninguna. Investigadores como el famoso Raymond Moody se dieron cuenta de que estos elementos se repiten, siempre, una y otra vez. Esa luz increíblemente potente pero que no daña, esos encuentros con familiares que ya no están, el ver tu vida pasar entera como una película. Son patrones, ¿sabes? Patrones que claman por una explicación. Y claro, aquí es donde empieza el gran debate, la movida de verdad. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos estas experiencias tan potentes? Lógicamente, desde un punto de vista puramente científico, la primera pregunta que te haces es esta. Si asumimos que el cerebro es el que manda, el origen de todo, pues la respuesta tiene que estar ahí dentro, ¿no? En su química, en su biología. Y bueno, aquí tenemos las dos grandes posturas, los dos equipos, por así decirlo. Por un lado está la explicación materialista. Oye, el cerebro está en una situación límite, le falta oxígeno, se está muriendo y lo que hace es generar una alucinación. Eso sí, una alucinación súper bien montada. Y por otro lado está la interpretación que va más allá, la trascendente. No, lo que se vive es real. Es un primer vistazo, un contacto con una realidad que está más allá de lo físico, algo que encaja, por cierto, con lo que muchas tradiciones, como la cristiana, llevan diciendo desde hace siglos. Pero un momento, ¿y si no hubiera que elegir entre una cosa y la otra? Resulta que hay un campo de estudio que está intentando, precisamente, tender un puente entre estos dos mundos que parecen totalmente opuestos. Estamos hablando de la neuroteología. Es una disciplina que la verdad es fascinante. Lo que hace es usar todas las herramientas de la neurociencia moderna para estudiar directamente las experiencias religiosas y espirituales. Y ojo que esto es súper importante. El objetivo de la neuroteología no es decir Dios existe o Dios no existe. No va de eso. Lo que busca es entender. Entender qué pasa en el cerebro de alguien cuando está meditando profundamente o rezando o, sí, cuando está viviendo una experiencia cercana a la muerte. Y esto nos lleva a una pregunta que, de verdad, lo cambia todo. A ver, ¿el cerebro es la fuente de la consciencia o es más bien un receptor? Es una analogía buenísima que proponen algunos investigadores. Piensa en esto. El cerebro no es la tele que crea el programa, sino el aparato que recibe la señal. Si la tele se rompe, la emisión sigue existiendo en el aire. Esta idea que defienden científicos como el cardiólogo Pim Van Lommel es que te vuela la cabeza, porque lo cambia todo. Vale, pues sigamos adelante. Vamos a ver cuál es la evidencia que más choca, la que más les cuesta explicar a quienes dicen que todo es puramente cerebral. Porque, a ver, más allá de la historia que cuentan, que ya es increíble, lo que de verdad deja a los investigadores con la boca abierta es lo que pasa después. La gente no vuelve igual, para nada. Viven una transformación brutal, lo que en griego antiguo se llamaba metanoia, que es como una conversión, un cambio radical en tu forma de ver la vida. Fíjate, la gente que ha pasado por esto suele perderle el miedo a la muerte, pero por completo. De repente su escala de valores da un vuelco. El dinero, el éxito, todo eso pasa a un segundo plano. Y lo importante pasa a ser el amor, el ayudar a los demás. Encuentran un nuevo sentido a su vida. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De verdad una simple alucinación por falta de oxígeno puede causar un cambio tan bestia y que dure para siempre? Y claro, aquí es donde voces como la del doctor Van Lommel, que no es un cualquiera, que ha estudiado cientos de casos, te dicen, mira, las explicaciones simples no valen, se quedan cortas. La claridad con la que cuentan las cosas, a veces en momentos en los que su cerebro estaba teóricamente apagado, sumado a esa transformación de la que hablábamos, es un auténtico rompecabezas para la ciencia. Todo esto lleva, lógicamente, a propuestas mucho más atrevidas.
Hay investigadores, incluso aquí en España, como el psiquiatra José Miguel Gaona, que sugieren que a lo mejor la conciencia no está dentro del cerebro y ya está, que podría ser un fenómeno no local, o sea, capaz de funcionar fuera de los límites de nuestro cuerpo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque es alucinante ver cómo estos relatos de hoy en día conectan, resuenan con ideas teológicas que tienen siglos. Esta tabla lo resume muy bien. Los paralelismos son increíbles. La luz, que es puro amor, la revisión de tu vida, esa frontera que no debes cruzar, son conceptos que, si te fijas, la escatología cristiana lleva manejando desde hace muchísimo tiempo. Vale, después de ver todo esto, ¿con qué los quedamos? ¿Qué conclusión sacamos de este viaje a los límites de la vida y de la muerte? A ver, lo primero es ser honestos. La ciencia, tal y como funciona, no puede demostrar que el alma existe o que Dios existe. Es que no es su trabajo, no tiene las herramientas para medir eso. Pero lo que sí que hace toda esta investigación es dejar muy claro que la idea de que somos solo química cerebral se queda muy, muy corta. La conciencia humana es algo muchísimo más complejo y misterioso de lo que nos habíamos imaginado. Quizás la conclusión más profunda de todas sea esta, que la búsqueda de un sentido, esa necesidad de espiritualidad, de mirar más allá, a lo mejor no es algo cultural que nos hemos inventado. A lo mejor está grabado a fuego en nuestra propia biología, como si estuviéramos por diseño orientados a buscar algo que nos trasciende. Y claro, cuando oyes esto, una frase tan central en la fe cristiana como esta, que promete vida después de la muerte, pues resuena de una forma distinta, ¿verdad? No como una prueba científica, claro que no, sino como una respuesta que se dio hace milenios a la misma pregunta que la ciencia, curiosamente, vuelve a poner sobre la mesa hoy. Y con esta pregunta final lo dejamos, porque si resulta que no somos solo nuestro cerebro, si nuestra conciencia no es un simple producto de las neuronas y ya, si de verdad hay una parte de nuestro ser que puede existir más allá del cuerpo, entonces la pregunta más importante de todas, la de quiénes somos, queda totalmente abierta. Y esa, quizá, sea la aventura más increíble que nos toca explorar.